Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Con ustedes desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Bueno, muy contentos, muy alegres de poder reunirnos nuevamente a buscar a Dios y su palabra, escucharla y saber que Él nos edifica día a día. La fidelidad de Dios es tan grande, tan perfecta. Yo misma me asombro de ver cómo Él coloca en los corazones nuestros ese alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, y es diario que Él quiere que alimentemos nuestra alma y nuestro ser. Así que démosle gracias a Dios por todo esto. Nos levanta para estar con Él y nos invita a tomar este tiempo, sentarnos a sus pies a escucharlo. Padre, gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día que nos regalas, por tener ese Dios como tú, fiel, bueno, maravilloso. De verdad, Señor, que cuando empezamos a conocerte más profundamente, entendemos lo que eres tú, lo que significas para nuestra vida. Este Padre amoroso, este Padre que nos instruye, que nos lleva a meditar en tu palabra y a reflexionar en nuestra vida, Señor. Hoy te necesito más que ayer y pido, Señor, que en el nombre de Jesús tu presencia esté con nosotros esta mañana, que nos dé descanso. Gracias por la noche que hemos pasado. Gracias por el tiempo que ahora, Señor, tú nos permites dedicar contigo, Señor. Gracias porque dejamos a un lado todo lo que estemos haciendo para sentarnos a tus pies a escucharte. Bendice este tiempo, bendice cada persona que hoy escucha esta tu palabra, pero motívanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a obedecerla, a ponerla por obra, a entender tus planes y propósitos en nuestra vida y a sujetarnos a ellos. Gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Todos los días de nuestra vida está en tus manos, Señor. Pero tú pides absoluta obediencia y por eso, Señor, ayúdanos a obedecer. Papito de los cielos, Espíritu Santo, gracias por estar en nosotros y llevarnos a toda verdad. Espíritu de Dios, bendita sea tu presencia en nosotros, con nosotros y en cada uno, en cada lugar, en cada hogar donde esta tu palabra llega. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces con ustedes esta mañana vamos a estudiar lo que hoy es la fecha de junio 16. Con los que ya tenemos el libro, pueden tomar el libro, abrir en la página de la fecha de junio 16, y hay algo bien llamativo, y es si existe el destino en la vida cristiana. O sea, ¿qué opina la Biblia? ¿Qué dice la Biblia del destino? Porque esa palabra es muy común, ¿no? Es muy común dentro de nosotros decir, no sé cuál sea mi destino, o el destino de esta persona es este, y pensamos que está bien, ¿sí? Porque se entiende de una manera diferente respecto de la Biblia. Siempre nosotros nos tenemos que sujetar a lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es el que nos enseña sabiduría y nos enseña que los términos de Él son muchas veces mal interpretados ya en el mundo secular. Entonces vamos a ver si existe el destino en la vida cristiana. Según Jeremías 29:11, que es un versículo muy importante, dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Recordemos que Jeremías estaba profetizando al pueblo de Israel todas las cosas que vendrían si ellos no obedecerían. Y lo mismo a los reyes de ese entonces. Jeremías estaba profetizando que se volvieran
a Dios. Y había mucha gente que estaba, casi todo el mundo en ese momento estaba, unos estaban reacios, se burlaban de él, no le creían. Y el Señor le dice a ese pueblo las promesas, que son lo mismo para nosotros. Nosotros podemos estar en dudas, en desaciertos, diciendo qué voy a hacer con mi vida, qué va a pasar. Pero qué lindo saber que Él tiene esta promesa hoy, es vigente, porque la palabra de Dios no es que se olvide, no es que fue para ese entonces y para nosotros, no, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Y Él quiere igualmente que esos planes que Él tiene los entendamos. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Muchas personas viven con miedo al futuro, muchas viven sin esperanza. Muchas dicen, mi esperanza son mis hijos, mi esperanza es mi trabajo, mi esperanza es este dinero que me voy a ahorrar. Ponen la esperanza en muchas cosas, pero Dios dice hoy que la esperanza de nosotros debe ser Él, que el futuro de nosotros está en sus manos. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Ve? No quiere decir que no vayamos a pasar problemas, pero ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro futuro? Entonces, qué lindo entender que ese destino, ese concepto de destino es común en muchas culturas, en muchas filosofías, y a menudo se entiende como un futuro ineludible, predeterminado por fuerzas misteriosas o cósmicas. Es que se hizo esto y planeó su futuro, y ese planeó su destino, y ese fue su destino. Yo me acuerdo que había una vez algo que yo veía, estaba muy jovencita, decía, mi destino fue quererte. Mi destino fue, o sea, como que ya de ahí no se sale más porque ese fue el destino. Y resulta que tenemos que ver qué dice la Biblia al respecto. Entonces, en la vida cristiana, ya con el Señor, la idea del destino no se basa en el azar o en las fuerzas impersonales, sino que se basa en un Dios personal y amoroso. Un Padre que tiene un plan soberano y perfecto para darnos a cada uno de nosotros el bien que esperamos, lo dice Jeremías 29. Entonces hoy vamos a reflexionar con ese concepto de destino, y se entiende desde la perspectiva cristiana y no desde la vida secular como quizá lo hemos aprendido. Entonces mucha gente piensa que el destino fue algo que les tocó vivir y que era lo que tenían ya y nada puede cambiar. No, recordemos que Dios es soberano y tiene un plan para nosotros ya. Él ya lo tiene trazado. Desde que nosotros vinimos a este mundo, que nos creó a imagen y semejanza de Él, nos dio unos padres para que a través de ellos naciéramos. Entonces Él ya tiene un plan con nosotros. La Biblia enseña claramente que Dios es soberano en toda la creación. Él tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros, y ese es el que usted tiene que lograr entenderlo. Entonces este no es un destino impersonal o predeterminado por una fuerza ciega, sino un plan lleno de amor, sabiduría y propósito, óigalo bien, ¿sí? No es un plan impersonal que a la fuerza lo tengamos que hacer, que porque me tocó este destino, como dice la gente, yo me tengo que quedar allí y ya no puedo salir de allí. No, el Señor tiene algo, por eso no es una fuerza ciega, el Señor tiene un plan lleno de amor, sabiduría y propósito. Hay personas que dicen, no, es que yo ya no puedo salir de esto, ya esto se quedó conmigo y ya no puedo más con esto. Yo soy así, ya me tocó esto. Y no, yo viví en un hogar que se pensaba de esa manera. No puedo, soy pobre, y esa frase, yo soy pobre, se lo meten a uno y cuando yo entendí en la Biblia lo que es la pobreza a la óptica de Dios, dije, yo no soy así. Yo no soy así, porque la palabra pobreza no existe en la Biblia. En el plan de Dios no está la pobreza. ¿Ve? Entonces entendí tantas cosas y yo no quiero vivir así. Entonces, pues con esa mentalidad,
Entonces, al reflexionar en Jeremías 29:11, Dios nos asegura que Él tiene planes de bienestar, un futuro de esperanza para nosotros. Cuando reflexionamos en ese versículo y pensamos, ¿cierto? Si Él ya tiene un plan, tiene un futuro, porque Dios es organizado, no nos trajo al azar a este mundo, ¿sí? Entonces Él no solamente conoce nuestro futuro, sino que lo moldea y lo dirige conforme a su voluntad y su propósito divino. Y yo lo he vivido, claro, al entregarme a Él y hacer su voluntad en el llamado que me hizo, pero eso es respecto a mi llamado. También hay la voluntad de Él en el matrimonio, la voluntad de Él como padres, la voluntad de Él como hijos, la voluntad de Él como profesionales. O sea, en todos los roles está la voluntad de Él. Está el plan que Él ha llegado a tener con nosotros. Entonces, Él no solo conoce ese futuro, sino que lo moldea, lo dirige conforme a su voluntad y a su propósito divino. Entonces, esto significa que nuestro destino, entre comillas, como cristianos, como hijos de Dios, está en las manos de un Dios que nos ama profundamente. No está en las manos del que me lee las cartas, del que me dice el futuro, la astrología, del horóscopo. Todas esas cosas que un día yo también creí, ahí no está. Ahí no está el destino de nosotros. Entonces, Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, que todos escuchamos. Esa palabra tampoco está en la Biblia, el albedrío, como tampoco está destino. Pero esa palabra libre albedrío y la voluntad de Dios es entender que esa voluntad que Él me dio para que yo tuviera libertad hasta cierto punto de hacer lo que yo quiera, ¿por qué hasta cierto punto? Porque si yo sigo con la voluntad descarriada, sin sujetarla a Dios, yo voy a encontrar siempre problemas. Pero cuando yo me ciño a la voluntad de Dios, voy a encontrar paz y bienestar. Que los planes de Dios se cumplen y se van haciendo conforme Él quiere. Entonces, aunque Dios tenga un plan soberano, Él nos dio ese libre albedrío, esa voluntad, por eso Él no la violenta, ¿sí? Y es para tomar nuestras decisiones propias. Entonces tú decides si le crees o no le crees, si lo sigues o no lo sigues, si escuchas o no escuchas, es el libre albedrío. Pero cuando tú sigues de esa manera, entonces allí es donde tú vas a ver que no puedes porque la vida se te vuelve a cuadritos. Entonces, cuando uno decide obedecer a Dios es cuando encuentra la verdadera paz, la verdadera felicidad, porque Él siempre va a salir a nuestro encuentro, siempre nos va a quitar los enemigos del lado, siempre nos va a dar lo que Él ha prometido. De lo contrario, no lo vamos a encontrar. ¿Ve? Entonces, nuestra vida no está completamente predestinada sin nuestra participación. Nuestras elecciones juegan un papel importante en cómo se desarrolla el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es cierto, porque cuando nosotros elegimos mal, tenemos las consecuencias de eso. Si elegimos sin tener en cuenta a Dios, si elegimos sin orar, sin pedirle a Él, ¿será esto que me conviene? Sin pedirle un consejo, sin ir a la Biblia, sin buscar ayuda, y elegimos, luego le estamos echando la culpa a Él. Pero ¿qué culpa tiene Él si de verdad nunca nosotros le dijimos a Él, ayúdame a hacer esto, orar, Señor, voy a tomar esta decisión? Y hacemos cosas con nuestra voluntad y Él nos deja. Entonces, las elecciones juegan ese papel importante en cómo se desarrolla el propósito de Dios en nuestras vidas. Óigalo bien. En nuestras vidas. Ya es los consejos, las citas pastorales, cuando uno tiene una cita pastoral y uno le dice a la persona, yo aprendí eso en mis citas pastorales. Porque todos tenemos el libre albedrío suelto. O sea, hacer nuestra voluntad. Somos desobedientes por naturaleza. Tenemos en nuestro corazón rebeldía.
Pero cuando hay un pastor que a uno lo quiere, lo ama, lo forma con los principios de Dios, uno aprende el temor de Dios. Y yo tuve, para la gloria del Señor, pastores así, y pastores que me formaron con el temor de Dios. Y aprendí cosas muy hermosas que yo no las sabía. Entonces, las finanzas fue una parte bien importante. Eso marcaron mi vida, porque yo era muy desajustada tenía deudas por todo lado, todas esas cosas. Y yo fui aprendiendo con consejos, pero la obediencia es importante. No es que uno se quiera meter a la vida de la persona y decirle, usted tiene que hacer esto, uno da una sugerencia. Cuando la persona no obedece, uno ve que las consecuencias fueron esas, de no obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque todo es con la palabra de Dios. Entonces, como aplicación a este punto, tenemos responsabilidad en nuestras decisiones. No es que yo hice esto y entonces Dios tiene la culpa, no, tenemos responsabilidad. Por eso Él nos dio pero si le preguntamos a Él y si Él nos dice no y nosotros vamos a la contraria, pues ahí vemos. Yo siempre recuerdo el caso de Sansón. Sansón fue elegido y la Biblia habla que fue escogido desde el vientre de sus padres para una misión especial en este mundo, en ese tiempo para derrotar a los filisteos. Y él hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho a sus padres. Y sus padres, como eran unas personas que no habían tenido hijos, ella era estéril. Entonces se embobaron con el hijo. Le dieron más prioridad a lo que el hijo les decía. No fueron unos padres que le estorbaron el camino al hijo para que se cumpliera ese propósito. Ya Dios le había dicho a él qué quería con él. Y eso es muy, muy importante para nosotros como padres. Siempre preguntar qué Señor quieres con nuestro hijo, con nuestra hija, para que los vamos metiendo en sintonía con Dios. Entonces, aunque Dios guía nuestros pasos, debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones diarias, buscando siempre su dirección y su voluntad a través de ¿qué? La oración, el estudio de la palabra, la meditación, ¿cierto? La palabra no puede quedar por fuera. Entonces hay personas que les da mucha pereza estudiar la Biblia, leer la Biblia, y el enemigo ha aprovechado eso para cargar encima pereza, no meditar en la palabra. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso la gente sigue lo que el oído le parece bonito, pero al llegar a la palabra de Dios muchas veces no lo entienden. Y ahí es donde se forman las sectas, todas aquellas cosas que el enemigo quiere y aprovecha para que sea la palabra de Dios burlada, pero de Dios nadie se puede burlar. Dice Gálatas que Dios nunca será burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. O sea que siempre habrá una consecuencia de sus actos. Entonces nosotros debemos ser cooperadores con el plan de Dios. Debemos cooperar, porque Dios ya nos dijo allí en Jeremías 29:11 que tiene un plan para nosotros que es mejor que el que nosotros tengamos. Entonces no se trata de una resignación a un destino inevitable, que se diga, no, pues que ya esto me tocó y ya no puedo más allí, sino de una cooperación activa con el plan de Dios. Cuando caminamos en obediencia, entonces alineamos nuestras decisiones con su propósito eterno. Todo parte de la obediencia. Si ustedes ven y se recuerdan en la Biblia antes de Génesis, el hombre quiso vivir sin Dios. Adán decidió su destino. Ese es el cuadro que tenemos del hombre sin Dios. Y ese destino que él quiso, lo que se llama destino, su camino, más bien, porque en la Biblia no hay ese destino. Él eligió ese camino sin Dios. Por eso Jesucristo, en vez de decir destino, dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque no existe esa palabra en la Biblia. ¿Ve? Entonces existe más bien destino versus propósito en la vida cristiana.
Vamos a ver qué podemos ver. Entonces ese término destino a menudo puede ser confuso, ya que sugiere una trayectoria fija sin posibilidad de cambio. Eso es lo que yo vi cuando estaba más joven, que decía, pero es que en mi casa siempre dijeron que esto no se puede, que no podemos comprar más de allí porque nunca hay, nunca se puede, porque es limitado a lo que el hombre hace, es el humanismo. Pero yo he conocido un Dios ampliamente, ampliamente generoso, un Dios bondadoso, un Dios, yo no he visto eso. Entonces, la Biblia nos habla de propósito, ¿ve? Sí, de propósito, el cambio, en cambio ese de pensar que no se puede, que hasta aquí llegamos, que nos tenemos que morir en el desierto como Agar, ¿verdad? Agar que pensaba que ese era su destino, según pues ella, atendiendo la palabra destino. Me tocó morir aquí en este desierto. No tenemos nada más que hacer. Y el Señor le cambió ese plan. Primero porque era rebelde y la mandó que volviera a obedecer. No se estaba sujetando. Y para uno poder entender el propósito de Dios, tiene que ser obediente. No como un borreguito que lo llevan y lo traen, no, oyendo a Dios y conociendo sus proyectos, sus planes. Entonces la Biblia nos habla de propósito, de propósito. Entonces recordemos que en lo de la salvación, ¿cierto? Existe el propósito. Los 5 regalos de la salvación. Ahí está el propósito. Porque Dios ha creado a cada persona con un propósito específico. Específico. Entonces, este propósito incluye conocerlo más a Él y crear una relación bien en unidad con Cristo. Usar nuestros dones, nuestros talentos para su gloria. Si usted en este momento es una persona profesional, Él quiere que usted sea una persona profesional también, haciendo conocer de Él en su profesión, ayudando al que necesita, no sin ser egoísta. Hay personas que son demasiado egoístas y piensan que todo se lo merecen y que son el yo. Entonces no, hay que buscar primero conocerlo a Él en ese propósito y esa relación de unidad con Él nos lleva a usar nuestros dones y talentos para su gloria. Entonces por eso hay que poner al servicio todo lo que Él nos ha permitido tener. Entonces como reflexión, en lugar de estar atrapados en un destino fijo, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tener la oportunidad de descubrir y cumplir ese propósito de Dios que ha preparado para nosotros. ¿Ve? Dios ha preparado un propósito para nosotros. Mire, José estuvo en la cárcel, fue vendido por sus hermanos, pasó tantas cosas. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, dice, no, los hermanos pensaban que él los iba a matar, mejor dicho, que se iba a vengar de ellos. Y él llorando les dice, no se preocupen, que yo entendí que lo que Dios hizo, lo hizo para que hoy yo esté haciendo lo que estoy haciendo. Eso es entender el propósito de Dios. Eso es entender el plan de Dios. Pero las personas no, si no se ponen a conocer ese Dios que es de propósito y de planes, pues no lo van a encontrar. Entonces vivir con propósito es vivir con la intención de cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida, que será siempre buena, agradable y perfecta, según Romanos 12, 1 y 2. Cuando nuestra mente se renueva cada día, la encontramos. Si no renovamos la mente de acuerdo a la palabra de Dios, siempre vamos a estar sujetos al mi yo o al oír otras voces, a oír lo que este me dice o este me dice, pero nunca lo que Dios dice. Entonces el camino es de fe. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios, en lo que Dios nos está diciendo. Confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano en tu vida. Tiene el control de todo. Porque la vida cristiana es una caminata.
de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él comienza diciéndonos esto respecto de la fe en Hebreos 11. Entonces también dice que la palabra de Dios, que el justo por su fe vivirá. El justo, o sea, el que ya Dios nos ve justos porque Él ya ha hecho la justicia en nosotros. Entonces nosotros por esa fe viviremos, caminaremos, ¿sí? Nosotros no conocemos todos los detalles del futuro, no los conocemos, pero si confiamos en Dios que sostiene nuestro futuro en sus manos, vamos a tener paz. No que no trabajemos, no, hay que mirar, Él nos abre las puertas para tener un empleo, para tener la provisión. Él no le gusta la pereza, Él no le gusta las personas haraganes y nos pone como ejemplo la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso, dice. Entonces, cuando uno entiende la voluntad de Dios en eso, es que, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé un empleo, que trabajemos en excelencia en lo que Él nos ha dado, que lo reconozcamos como el proveedor absoluto y respetemos las autoridades que están sobre nosotros en el empleo, en los lugares donde estamos. Entonces, Dios nos va revelando en el camino cada paso de nosotros, y también nos invita a confiar con sabiduría y guía. Muchas veces no lo revela a todos. Muchas veces Él nos deja en el libre, porque es que no somos robots. Pero a medida que vamos obedeciendo, vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Necesitamos, como cuando uno dice, ay, metí en esa palabra, metí la pata en esto, me equivoqué, hice lo que no debía. Allí Él nos lleva a mirar a ver qué pasa con nuestro corazón. En el desierto en que estemos, Él nos lleva a mirar qué pasa con nuestro corazón. ¿Qué sucede? Entonces, como aplicación práctica, tenemos que tener confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Nada lo puede, los planes que Él tenga contigo, si tú no los entiendes, si cruzas tu camino, pues Él va a tratar de volverte a meter al camino que Él ya tiene trazado para ti. Pero si tú te obstinas en seguir tu propio camino, Él no te va a obligar. Él no te va a obligar, pero vas a ver muchos problemas en ese camino. Entonces, por eso es que mucha gente habla de la vida tan difícil, tan dura. Yo no estoy negando que no lo sea, porque los problemas cuando vienen son tremendos. Pero es que con Dios se hace más fácil, más tranquilo ese camino. Entonces hay que confiar en la soberanía de Dios. Cuando enfrentamos cada circunstancia que en el camino tengamos, tenemos que tener la certeza de que Dios está en control y que todo lo que sucede puede obrar para nuestro bien, conforme a su propósito, como dice Romanos 8:28. Todo lo que nos suceda, Señor, esto que me está sucediendo, esto que me está pasando, Romanos 8:28, pero eso es de tu compañía con el Señor. Hay problemas en las personas cuando se enamoran más de lo que Dios les da que del mismo Dios. Mira, hay personas que Dios ha puesto en lugares muy grandes de honra y la persona se enamora de eso y se olvida de Dios, ya no ora, ya no quiere oírlo y el enemigo viene y hace unas, porque la persona de por sí viene esa idolatría hacia las cosas que le da Dios y no se queda con Dios directamente. Entonces hay que vivir con esperanza y expectativa cada día. Saber que Dios tiene un plan lleno de esperanza, de expectativa y no de temor. Por eso la Biblia está llena de la palabra no tengas miedo, no temas. En cada momento el Señor está hablando a través del profeta que estemos leyendo el libro, no temas. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. En Isaías, esa fue la promesa también para mí, sé que lo ha sido para muchos. Entonces podemos estar seguros de que pase lo que pase, estamos bajo su cuidado, porque ya estamos allí, ¿cierto? Como Él es ese pastor que nos vela el sueño, que nos cuida. Entonces la promesa de Dios es para nuestro futuro. Dios no solo conoce nuestro futuro, sino que promete que en Cristo tenemos un futuro lleno de esperanza, de propósito eterno, pero es con Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Entonces el futuro no es incierto ni lo deja al azar. Vaya ustedes, defiéndanse, hagan como quieran, sino que es asegurando su obra redentora de Jesucristo en la cruz a través de Jesucristo, ¿cierto? Y entendiendo su muerte, su resurrección, entendiendo que Él ya pagó ese precio por nosotros, que resucitó y esa es la nueva vida. Entonces nos metemos en ese camino de una nueva vida. ¿Ve? Entonces, para reflexionar, tenemos que en pensar que la verdadera seguridad del destino cristiano se encuentra en la fe en Jesucristo. Sus ojos pueden que estar puestos en Él, porque Él es el molde, modelo y ejemplo. Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo, confiamos que de nuestro destino final es estar con Él por la eternidad, porque en esta tierra no nos vamos a quedar. Aquí no vamos a estar. Entonces ya tenemos un destino asegurado, claro. Ya tenemos un futuro, sí. Si usted, esa palabra destino, recuerde, no está en la Biblia. ¿Ve? Ya tenemos el camino hasta el final, ya tenemos una meta. Esa es la palabra. Ya tenemos una meta donde vamos a llegar. Ya está lista. El mismo Dios nos la dio a través de Jesucristo. Pero ya esa meta es de la mano del Señor, es el que nos lleva y nos muestra y nos va perfeccionando a ese momento. Entonces, como aplicación teoterápica, en la vida cristiana no creemos en un destino ciego o en un futuro inmutable, sin esperanza. No, creemos en un Dios soberano que nos ama y que ha diseñado un plan perfecto y lleno de propósito para cada uno de nosotros. Yo siempre he creído que en Dios hay siempre una nueva oportunidad. Siempre hay un nuevo comienzo. Siempre, porque para mí siempre lo hubo. Y por eso uno muchas veces espera y espera en algo que le está pidiendo, con la fe de saber que Él lo está haciendo. Pero ya depende de cada uno de nosotros en el sometimiento, en la voluntad, en entender ese plan. Y aunque nuestras elecciones, nuestras circunstancias son parte de ese viaje en esta vida, nuestro verdadero destino es conocer a Dios personalmente. Ese es nuestro verdadero destino y más bien propósito. Conocer a Dios personalmente, íntimamente, conocer su propósito y disfrutar de su presencia por siempre. Mire, cuando nosotros la presencia de Dios va con nosotros, como Él se la garantizó a todos los profetas y a Moisés, porque Moisés le decía, pero ¿cómo? Si no sales conmigo a llevar este pueblo, yo no voy. Y el Señor muchas veces quiso dejar el pueblo solo por la rebeldía, por todo lo que pasaba. Y Moisés le decía, no, si no sales conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque es que la presencia de Dios es todo, es el cuidado, es la paz, es la seguridad completa. Usted puede conseguir muchos guardaespaldas, todo lo que quiera para estar seguro, pero también fallan. Mire lo que está pasando. Fallan porque en el humano no podemos confiar. El Señor dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su corazón. ¿Sí? Y ese maldito es estar sin la bendición de Dios, porque lo contrario es bendito. Entonces nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios en todo momento de nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo yo discernir ese plan y ese propósito de Dios para mi vida? ¿De qué manera me estoy alineando a su voluntad en mis decisiones diarias? Son preguntas que usted se tiene que responder. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En qué áreas de mi vida estoy confiando más en mis propósitos, en mis planes, en vez de buscar la dirección de Dios que tiene un plan mejor para mí y esperar? ¿En qué áreas? Porque yo puedo entregarle unas y decir, bueno, en esta me voy a esperar, ya me dijo que esperar, pero en esta lo voy a hacer a mi manera. Y vuelvo otra vez y me quito de lo que Él me está diciendo. ¿Qué áreas? O sea, respondas esas preguntas, porque para eso es la palabra de Dios, para que reflexionemos. Así que vamos a orar. Démosle gracias al Señor por este tiempo y digámosle, Señor, ayúdanos en este día a confiar más en ti, a saber que tú eres soberano, Señor, para seguir tu propósito, para entender tus planes en nuestra vida,
con fe y obediencia. Espíritu Santo, lo que más necesitamos hoy es eso. Sabiduría, fe, obediencia. Enséñanos y ayúdanos, Señor, hoy precisamente a discernir tu voluntad en cada decisión que yo tome, a caminar en esperanza, sabiendo que nuestro futuro está en tus manos, bendito Dios. Que vivamos hoy con la certeza, papá, de que tú tienes ese plan perfecto para cada uno de nosotros y es siempre, no es solamente un día, es en el caminar de nuestra vida. Que nuestro molde, modelo y ejemplo sea Jesús. Con Jesús tuviste un plan desde que nació y lo muestras a través de una virgen común y corriente, una mujer común y corriente, y lo hiciste, eso sí, sin pecado original, para que no fuera contaminado y pudiera hacer tu voluntad. Y hoy, Señor, tú nos has librado, nos has limpiado de toda contaminación a través de la sangre de Cristo, para que podamos obedecer tus planes, tus propósitos, Señor, y podamos entender en el mundo que estamos, Señor, llevar a otros a esa sabiduría. Papito de los cielos, aquí está mi corazón. Te pido que en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús me hagas entender tus planes, Señor, tus proyectos, tu propósito en cada una de las áreas de mi vida. Me he salido de ellos, estoy cumpliéndolos. Bendito Dios. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser feliz, no soy feliz, pero piensas en la felicidad de acuerdo a lo que tú crees y no buscas qué piensa Dios de la felicidad, cómo es el concepto de felicidad para Dios. Y lo tienes de acuerdo al mundo o lo que te enseñaron. Y tenemos que oír a Dios, que nos instruye en el camino de nuestra vida. Gracias, Señor, porque de verdad he conocido que tú eres el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 se ha cumplido, Señor. Cuando he elegido mal, cuando he hecho las cosas a mi manera, cuando no he querido oírte, cuando me he vuelto rebelde, como dice esa canción, Señor, todo es diferente, todo es diferente. Y vienen las consecuencias de eso. Por eso tú nos adviertes en este camino que tenemos que someternos a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo sin entendimiento, que tienen que ponerle cabestro para que entienda. Y a veces nos comportamos así, Señor. Espíritu Santo, a veces tú nos estás diciendo algo por el bien nuestro y no entendemos y nos sometemos a otras cosas y vienen las consecuencias de eso. Salimos golpeados, aburridos, pero qué lindo cuando nos abre los ojos y vemos, Señor, tenemos que pedirte perdón. Tenemos que pedirte perdón porque nos salimos de tu propósito, nos metimos en donde no era. Tenemos que pedirte perdón, Espíritu Santo, porque te contristamos, porque tú eres el único que nos lleva a entender juicio, justicia y pecado y no te pusimos cuidado. Espíritu Santo, gracias por actuar, estar en nosotros y convencernos. Convéncenos hoy con esa acción tuya de juicio, de justicia y pecado y llévanos, Espíritu Santo, a vivir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Bendice a todas las personas, Señor, que escuchan tu palabra hoy en sus hogares, sus necesidades, Señor, escúchalas, escucha la oración de aquellos que están pidiendo por un enfermo, por una persona, Señor, que está sin empleo, por aquella persona, Señor, que está triste, que tiene problemas emocionales, que no tiene esperanza, Señor. Hoy oramos por todos ellos, por los niños, Señor, que están siendo tan atacados en estos tiempos. Padre Santo, el mundo está convulsionando en este instante, Señor, y la tierra gime con dolores de parto, dice tu palabra, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Espíritu Santo de Dios, hoy nos paramos para seguir intercediendo, que tengas misericordia de cada país, en cada lugar, porque esto es general, Señor. En unos hay más que otros, pero en toda parte se ha levantado, Señor, el espíritu de muerte, de maldad. Y hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que levantes al que está enfermo, al que está allí, Señor, que sanes
directamente cada persona. Tu propósito es darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú viniste a eso, papá, al salvar al que estaba perdido. Ese fue tu propósito, papito santo. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Pero hoy, Señor, danos el gozo de tu salvación para vivir de acuerdo a esa voluntad tuya. Te necesito, dile, Señor, yo te necesito. Bendice cada lugar en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Bendice cada lugar donde tu palabra se escucha, donde se estudia tu palabra, Señor, en Georgia, en West Palm Beach. Bendito Dios, bendice todas estas familias que te buscan, que te sirven, que te escuchan, que entienden, Señor, que tus propósitos son mejores. En Filadelfia, Señor, en Cuba. Bendice cada persona, Señor. Hoy, Espíritu Santo, pon tu manto de poder. Levanta al que está triste, al que está caído, al que está indeciso. Quita, Señor, el pecado de los corazones, que puedan entender cada uno que la obediencia es absoluta, Señor. Y gracias por los pastores que nos das para que nos enseñen con ciencia, con inteligencia. Bendice cada persona que toma su tiempo para escucharnos, para hacernos entender que el camino es contigo, para llevarnos, Señor, a la obediencia absoluta a ti. Gracias, Padre, porque yo los tuve. Y bendice y todavía, Señor, estás tú guiándome a eso, papá. Tu bendición sea en todos y con todos. Bendice a nuestros hijos, guarda a nuestros hijos, Señor, en la palma de tu mano como tienes nuestra vida. Y gracias por enseñarnos, Señor, que el destino es contigo, que tú eres de propósitos, de esperanza y de cambios cada momento, Señor. Tú no cambias, tú eres el mismo de ayer y de hoy y de siempre, pero nos llevas a nosotros a un cambio, a una transformación. Por eso, Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos entonces mañana si Dios quiere. Recordemos que estamos en oración de intercesión todos los días de 6 a 7 de la noche. Así que los esperamos.